Capullos invernales en Nueva York, escrito por Mori Yosei y narrado por Lady Arley para el canal Candy Amigas Audio Feeds. Capítulo 98. Petición 6. El jardín de la señorita Sayuri. Aceite tibio, mi piel arde en su brillo, tiemblo de placer, tu lengua me descubre, mi vientre estalla sin tiempo. Saint Louis, Missouri. Teatro Schubert. Diario de C.G. Camino por los pasillos del teatro en medio de la multitud. ¿Cuántas personas vendrán al espectáculo? Son demasiadas. Hoy solo hay una función de media tarde. Saldremos del teatro a las 7 de la noche. La gira de Macbeth ha sido todo un éxito. Después de Saint Louis, solo quedará Washington y podré estar con él en casa por al menos un mes antes de irnos a Escocia. Todo me entusiasma, excepto esta noche y ella. Cuando Terry me habló de esta petición, la nombró de inmediato. Fue ella quien lo buscó y le ofreció su experiencia. Habla de ella con un tono de voz que me enloquece. Hay cierto grado de adoración que no soporto. Me confesó que en los últimos 4 años ha ido en 3 ocasiones, solo. Ella solo acepta personas solteras, solas o parejas casadas. Según Terry, cuida mucho su reputación y su trabajo, ya que sus principales clientas son mujeres casadas. Imaginar a mi esposo con otra mujer induciéndolo al placer me carcome por dentro. Él dice que lo entenderé todo cuando estemos allá, pero por ahora no entiendo nada. El día que hablamos por primera vez de esta petición, estallé con un poco de furia, sobre todo después de que me contara que ya había visitado los jardines de la señorita Sayuri. Pero tú estabas con Susana, no eras precisamente un hombre soltero. Además, la prensa reveló que ella te acompañó a las giras. Le dije, y me arrepentí de inmediato. No quería exponerle mis inseguridades, pero ahora que lo ha acompañado en su gira, no puedo evitar pensar qué hacía él con Susana cuando viajaban juntos. La sangre me hierve solo de imaginarlo. Cuando nos vemos obligados a abordar algún tema relacionado con la actriz, sus ojos se entornan y se llenan de paciencia. Ese día tomó mis manos y me explicó. Ella no me acompañaba a las giras. Son agotadoras y no era bueno para su salud. Era la señora Marlowe quien viajaba y Susana se quedaba acompañada de una enfermera. Cuando me explicó eso, sentí un alivio fresco recorrerme. A decir verdad, agradezco que la señora Marlowe fuera tan controladora. Sé que no debería pensar eso, pero gracias a ella, no solo se alejaron las admiradoras de Terry en favor de su hija, sino que también yo he sido indirectamente beneficiada. No puedo imaginar la cantidad de mujeres que deben ofrecerse al actor más reconocido y apuesto del país. Aunque me tranquilizó saber que no fue a ese lugar con Susana, de todas maneras me inquieta lo que pudo experimentar allí para hablar con tanta emoción de la señorita Sayuri. Terry notó que estaba un poco molesta y me pidió que hoy viera la función.
y que, después, lo acompañara a la reunión organizada por la administración del teatro para agradecer a la compañía Stratford. Sentada en mi palco, rodeada de varias personas desconocidas, no puedo evitar recordar nuestro último encuentro. Lo disfruté tanto que mi pecho se agita solo con ver un palco de nuevo. La función transcurre rápido, disfruto cada línea, cada gesto, sin importar cuántas veces lo vea. Terry me pidió que lo esperara en un espacio privado del vestíbulo del teatro. Es un cuarto para el elenco. Me prometió no tardar. Pronto empiezan a llegar todos los miembros del elenco. Se ven animados, aunque la conversación gira en torno al cansancio y a las ganas de regresar a casa. Hablo con varios mientras espero a Terry. La verdad es que no había socializado mucho con ellos. Siempre que vengo, después de salir del teatro con él, nos encerramos en el hotel hasta que me lleva a la estación del tren 2 días después. Cuando Terry llega por fin a mi encuentro, mi corazón estalla de felicidad y noto que sus ojos también brillan al verme. Es extraño no verlo en su camerino, pero hoy quiere que todo sea diferente. En la cena, bebemos un poco de champán. Terry está muy emocionado y repite que no puede esperar a llegar al jardín de la señorita Sayuri. Yo, en cambio, comienzo a sentir unos celos abrumadores y no sé si esta noche podré disfrutar de su petición. Me aterra tanto. No quiero compartirlo con nadie, ni siquiera por un segundo, ni siquiera en sus pensamientos. Pero sé que esa es una batalla perdida. Toda la noche me ha llamado esposa. Me toma de la mano, acaricia mi rostro y me besa fugazmente en la boca delante de todos. Reímos con las anécdotas que cuenta el elenco y, cuando lo observo, me quedo prendada de su sonrisa encantadora. Por momentos, olvido a la tal Sayuri. El reloj marca las 9:30 de la noche y Terry me indica que es hora de irnos. Afuera nos espera un coche. Una presión agobiante me oprime el pecho. Dentro del auto me besa con ternura. No hay mucha pasión en sus besos y eso me molesta. Tras unos 20 minutos, llegamos a una hermosa vivienda con una fachada fascinante, rodeada de álamos y cerezos que, bajo la luz de la luna, ofrecen un espectáculo natural hermoso. Cuando salimos del coche, me acomodo del brazo de Terry y, antes de llegar a la puerta, aparece una mujer en el umbral. Debe tener unos 70 años. Es pequeña y de rasgos nipones. Nos saluda con una leve reverencia y deja la puerta abierta para que entremos. Miro a Terry, desconcertada, y le pregunto si es ella. Él asiente, intentando no reír. Entonces me cuestiono sobre lo absurdo de mi sufrimiento durante el último mes por celos que tuve hacia esta mujer y descubro que lo ha hecho a propósito. Le gusta ponerme celosa. No sé si enojarme o sentirme feliz. Me libero al fin de los celos y pienso que quizá pueda disfrutar esta noche, aunque no dudo que él tendrá que pagar por ello. La venganza es un plato que se sirve frío. Entramos a un jardín que está rodeado de cerezos y de pequeñas lámparas de luz cálida. La casa está decorada en su totalidad con muebles japoneses. Los había visto en los libros, pero nunca había estado en una vivienda así. La señorita Sayuri nos dirige hasta una pequeña sala de estar,
Miro a Terry y él me sonríe. Dentro solo hay una silla y un biombo, con una lámpara detrás que proyecta sombras suaves. Ella me indica con palabras sueltas: tú, primero, cámbiate allá, atrás. Primero me pasa un camisón pequeño, sin mangas, de muselina, y luego otro de seda. Este es un kimono, me advierte. Paso detrás del biombo y me cambio, consciente de que Terry observa detenidamente la silueta de mi cuerpo recortada a contraluz. Después, es él quien va detrás del biombo para vestirse. Creo que está en desventaja, porque su expresión se nota más que la mía. Al ver la sombra de su virilidad, no puedo evitar morderme nerviosamente el labio inferior. Cuando ya estamos vestidos, la señorita Sayuri nos lleva a un lugar en medio del jardín de su casa. Es magnífico, con varios árboles de cerezo y caminos adorables en medio de rocas pequeñas. Ella se aleja hacia el fondo, toma un instrumento musical que nunca había visto y comienza a interpretar una melodía suave. Ahora es Terry quien me guía. Nos lavamos las manos en agua tibia, con pétalos de rosa y aceites aromáticos. Luego, él me coloca unas gotas de aceite perfumado en las muñecas. Empezó a calentar unas piezas de porcelana sobre troncos previamente carbonizados. Nos sentamos en el suelo, sobre un tatami, en posición seiza, frente a una pequeña mesa baja donde se alineaban 5 incensarios de porcelana blanca, cada uno con un símbolo dorado. Ahora vamos a sentir algunas fragancias. Debes cerrar los ojos cuando se active el aroma. Esta noche jugaremos al El Monco para recordar. ¿Recordar? Sí, cada fragancia activará en tu memoria algunos recuerdos. Yo escogí las fragancias, me dijo entusiasmado. El primer incensario se encendió. Una espiral de humo apenas visible se elevó con lentitud. Cerré los ojos y aspiré profundamente. Una oleada de fragancia fresca me envolvió, como si una bruma fría pero agradable me abrazara. Esta fragancia es Manaka. ¿Qué te evoca? Año Nuevo, en el transatlántico, dije, transportada a ese instante. Sí, pecosa, muy bien, susurró mientras sentí que acariciaba mis rizos. Se encendió el segundo incensario. De inmediato me invadió la sensación de estar en un templo. Esta es Rakoku. Dicen que despierta el alma. Se asemeja un poco al olor de la iglesia del Colegio San Pablo, el día que irrumpiste en la misa solo para que te viera. Lo interrumpí. Eso es totalmente cierto, mi querida esposa, dijo, y me dio un beso sutil en la mejilla. El tercer incensario se encendió. Ambos permanecimos en silencio mientras el humo nos envolvía. La señorita Sayuri cambió la melodía, ahora más intensa. Un aroma complejo, dulce y amargo, muy sensual. Sentí que estaba en el bosque, rodeada de sus brazos fuertes. Esta es Kiara. Dicen que tiene una melancolía elegante y una sensualidad silenciosa. Nuestro primer beso, mi amor, le dije emocionada.
Así es, esposa, lo haces muy bien. Nuestro primer beso. Comencé a sentirme algo mareada, pero de una forma agradable. Mis músculos se relajaban y no pude evitar mover el cuello de un lado a otro. Él aprovechó mis movimientos para besar mis hombros. Se encendió el cuarto incensario. Tomó mi muñeca con suavidad y aplicó en ella una fragancia, la misma que salía del incensario, pero mezclada con las anteriores. Su textura era suave y cremosa, su aroma ligeramente dulce. Esta es Byakudan. ¿Qué recuerdas? El día que nos volvimos a besar. ¿Tu apartamento? Sí, mi amor, nuestro segundo beso. Mientras lo decía, yo anhelaba sus labios. Entreabrí los míos, pero de nuevo solo besó mi mejilla. Aún así, una corriente intensa me recorrió el cuerpo. Luego se apartó. El quinto incensario se encendió. Un olor intenso y picante se mezcló con notas de almendras y ámbar. Una fragancia cálida que inundó todo el lugar, relajando por completo mi cuerpo. Esta es Chandan, que... La primera vez que hice el amor, lo interrumpí. Él deslizó sus manos dentro de mi kimono y acarició mi cintura por encima del camisón de muselina. No quería abrir los ojos. Me sentía completamente relajada y excitada. Hubiera querido quedarme ahí para siempre. Abre los ojos. La señorita Sayuri nos llevará a otro lugar, me susurró Terry, despertándome suavemente del letargo. No me había dado cuenta de que la música se había silenciado. Seguía flotando en la melodía. Me costó volver a la realidad, pero la anciana mujer nos tomó de nuevo de las manos y nos condujo a otro jardín interno de la casa. En medio de los cerezos se erguía un cuarto con paredes de madera rojiza y, en el centro, una piedra de mármol de la que emergía un vapor suave. Pequeñas lámparas de luz cálida colgaban como frutos dulces de cobre sobre el techo. Sayuri nos entregó unas pequeñas tazas de cerámica con una bebida lechosa y dulce. Tras beberla, hizo un gesto a Terry. Él me quitó el kimono y yo hice lo mismo con el suyo. De nuevo, la mujer se retiró al fondo del jardín para seguir interpretando su música. Yo llevaba una bata abierta de muselina blanca, humedecida por el vapor que se pegaba a mi piel. El vapor había rizado aún más mi cabello. Terry me miraba extasiado, y yo a él. Su pecho desnudo brillaba por las gotas condensadas, y noté que se le dilataba la pupila. Entre nosotros había 2 cuencos de cobre. Uno humeaba con pétalos de rosas, y el otro contenía un aceite de aroma envolvente y ligeramente perturbador. Empecé a sentir que respiraba cada vez más despacio y las formas a mi alrededor tomaban un contorno indefinido. La luz destellante se filtraba por todos lados y se reflejaba en el cuerpo de Terry, haciéndolo parecer etéreo. ¿Este aroma lo reconoces?, me preguntó. No, respondí. Es Nag Champa, un aroma narcótico y místico. Déjate llevar por la fragancia, no luches contra ella, entrégate. Terry me recostó sobre la piedra de mármol. Cerré los ojos de forma instintiva al sentir el contraste entre el mármol cálido
y la frescura del aceite que derramó lentitud sobre mi vientre. Es una mezcla de argán, rosa de damasco y ámbar. Me susurró al oído. El olor era denso, resinoso, dulcemente animal. El vapor me envolvía con cada respiración, transformando el aire en una droga cálida. La palma de su mano se deslizaba, abierta y tibia, por todo mi cuerpo, dejando estelas invisibles sobre mi piel húmeda. Lo hacía con una suavidad exquisita, en el hueco del ombligo, la curva de la cadera. Cada caricia me elevaba más. Comencé a gemir suavemente con cada contacto. Todo era poder. Mis sentidos, exacerbados, me hicieron sentir que mi cuerpo ya no me pertenecía, como si flotara entre el vapor y el mármol. Me acariciaba por completo, evitando mis zonas de mayor placer. Permaneció así durante varios minutos, hasta que levanté lentamente los brazos, buscándolo. Quería que me besara. Él no lo hizo. En cambio, tomó mis manos y rozó con su lengua cada una de mis palmas. Ese contacto tan delicado y sutil me hizo delirar de placer. La bebida narcótica me había dejado en un estado alterado de los sentidos. De pronto, comencé a escuchar su voz, profunda. No era demasiado fuerte, pero escuché claramente cada palabra. Eran poemas sobre mi cuerpo, sobre lo que él estaba sintiendo. A veces se acercaba a mi oído para terminar las frases suavemente y luego lamía mis lóbulos o mi cuello. Estaba tan sensible que tuve espasmos de placer intensos y extraños, solo a causa de esos besos en mi cuello. Cuando comenzaba a salir de ese trance tan profundo, él por fin inclinó su cuerpo sobre mío y me besó en la boca. Fue un momento sublime, glorioso. Luego me tomó suavemente y me pidió que abriera los ojos. Todo lo veía distinto, más intenso. Nuestras respiraciones se sincronizaron en un ritmo lento e hipnótico. Nuestras miradas permanecieron unidas. Me sentí amada y deseada como nunca. No existen palabras para describir la sensación. Sentí el calor de mi vientre fundirse con el suyo, como si nuestros cuerpos se derritieran en un mismo centro. Observé los ojos de Terry y vi más allá del azul zafiro que siempre me detiene, como si, de repente, pudiera verlo en su totalidad, como si pudiera comprender a mi esposo en toda su complejidad. El movimiento de nuestros cuerpos era lento. Nuestras bocas se encontraban al compás de nuestra respiración, y cada roce me recorría de un placer que nacía en mi piel y se expandía hasta la raíz de mi ser. En ese instante, cada centímetro de mi cuerpo estaba vivo, consciente de su tacto. Cuando nuestras almas cruzaron el umbral de la carne, el tiempo desapareció. Me sentí tan unida a él que no podía distinguir dónde terminaba mi cuerpo y comenzaba el suyo. Era como si nuestros cuerpos se entrelazaran, respirando como una sola entidad. La intensidad no era solo física. Experimenté una ola cálida de amor y plenitud que me atravesó. No pude contenerme. Estallé en lágrimas de alegría tan profundas que me dejaban temblando. Era como si, al abrazarlo,
estuviera abrazando también a la mujer que soy, aceptándome y reconociéndome en él. En ese momento, comprendí que el placer que nos envolvía a los dos me hacía sentir completa. Narrado por Terry. Debo esperar. Cada roce es mi cielo. Tu piel me enciende. Contengo este deseo para arder al final. Es una gran sátira de la vida que quien me haya insistido en conocer los jardines de la señorita Sayuri haya sido la señora Marlowe. Antes de una función en esta ciudad, me abordó entregándome una invitación. Me dijo que, con mi dinero, había pagado una sesión musical que me relajaría. En aquel entonces, cargaba con la melancolía a tal extremo que solo pensaba en el trabajo e ignoraba por completo a Susana la mayor parte del tiempo. Más tarde supe, por la propia señorita Sayuri, que lo que en realidad pretendía la señora Marlowe era que mi experiencia en este lugar despertara mi deseo por su hija y de ese modo definir nuestro compromiso. Cuán equivocada estaba acerca de mis sentimientos y de la naturaleza de este lugar. Lo cierto es que no existe arte, fragancia, ni artificio capaz de encender en mí un deseo real por una mujer con la que solo me unía una deuda de gratitud y honor. Con Susana desarrollé un vínculo nacido del agradecimiento, pero no de la pasión, un lazo de protección y cuidado, no de deseo. Mi relación con ella solo podía ser fraternal. Todo lo demás, el supuesto compromiso y la vida en pareja, era un simulacro condenado al vacío. Por más que la señora Marlowe intentó dirigir mis emociones hacia su hija, el fuego que ella buscaba no podía fabricarse, y mucho menos sostenerse en la mentira de una obligación. No sabía por qué me había arrojado a ese lugar, pero asistí sin ninguna expectativa. Ese día, el primer día, Sayuri abrió la puerta y me miró intrigada. Me entregó el kimono negro y explicó que debía cambiarme. Luego fue ella quien dirigió el ritual de fragancias, pero antes me hizo varias preguntas, todas incómodas. Yo lo observaba con curiosidad y reticencia. No quería revelarle mucho de mi vida. Lo más probable era que ella se lo contara todo a la señora Marlowe. Empezó con los aromas. Primero abrió el ginkgo y sentí notas de ciruela seca. Recordé mi niñez y me tensé. ¿Qué recuerda?, me preguntó ella. Juegos infantiles, le respondí, pero inmediatamente una tristeza profunda me invadió. Después abrió el siguiente aroma. Era Almadi, un perfume húmedo y dulce. Cerré los ojos y recordé a Candy en la falsa colina Pony. Evocarla me produjo alegría, pero también una profunda amargura. Sayuri no me preguntó nada. Se limitó a abrir la siguiente fragancia. Sentí el olor a vainilla y me explicó que era Benqui. A los pocos segundos, una profunda ternura me invadió. Tuve ganas de llorar, pero me contuve. Entonces empezó a hablar. Me explicó que yo era el primer hombre solo que visitaba su jardín, ya que ella solo recibía mujeres o parejas de esposos. Pero había hecho una excepción porque la señora Marlowe le había suplicado que me recibiera. No sé por qué le inspiré tanta confianza, pero comenzó a contarme sobre su vida y cómo había llegado a América. Había sido geisha en su natal Japón,
hasta que se enamoró profundamente de un americano, a quien siguió hasta Nueva York. Fue su amante hasta que él murió, hacía ya más de 20 años. Desde entonces, se había dedicado a curar el corazón de las mujeres en Saint Louis. Había escogido esta ciudad por sus parques, cultura e historia. Le pregunté si la señora Marlowe era su clienta o si Susana la había visitado. Me respondió que no, puesto que la señora Marlowe pensaba que el deseo que debía despertarse era el mío. Ella sonrió, como si el deseo pudiera fabricarse, dijo. Mientras hablaba, me permitió experimentar la siguiente fragancia, el Chiara. Después de sentirla, no pude evitar unas cuantas lágrimas furtivas. Ella guardó silencio y luego abrió el Byakudan. Su aroma me dio paz y tranquilidad. Me llevó al fondo del jardín y me dio un brebaje. Fue intenso y sentí su efecto casi de inmediato. Me pasó un cuenco con el aceite que debía aplicar en mi cuerpo. Me pidió que me acostara en la losa de mármol. Se retiró y me dejó solo. Desde el fondo del jardín, ella tocaba su instrumento musical. Apliqué el aceite en mi cuerpo y me acosté en medio del vapor. La melodía era fuerte, profunda e inquietante. No pude contenerme más y empecé a llorar. Me convertí en una criatura de 4 años, expresando todo su dolor. Ella cambió la melodía y me transporté al hospital, al día de mi separación con Candy. Sentí que mi pecho ardía de dolor y nuevamente la música cambió. En ese momento, un alivio llegó de repente y sentí paz. Reconocí que había vivido una experiencia única y quise volver a visitarla. Ella asintió y me dijo que podía volver. En las 2 siguientes visitas al jardín de Sayuri, me permití disfrutar de mis fantasías en la soledad del vapor. En esas fantasías estaba ella, Candy. Hoy, en el coche, la tuve cerca, pero me contuve. La besé con ternura, evitando dejar que la pasión me arrastrara demasiado pronto. Sayuri había sido clara. El deseo debía ser contenido hasta el final, para que el desenlace se sintiera como un estallido inevitable. Cuando entramos y ella desapareció detrás del biombo, vi su silueta recortada contra la luz. Sus curvas proyectadas en la sombra fueron un hermoso escenario para encender mi deseo, un pulso sutil y creciente que me obligó a apartar la mirada por un instante, para no precipitarme. El jardín estaba como lo recordaba, aunque esta vez me parecía distinto. Todo parecía más vivo e intenso. Sayuri se alejó y empezó a tocar. Su música siempre había tenido un efecto hipnótico en mí, pero ahora era diferente. No era yo quien estaba soñando con una mujer imaginaria. Estaba ella, real, frente a mí, mi esposa. Encendí el primer incensario. Había elegido cada fragancia con cuidado, esperando que ella pudiera reconocerlas. Cuando asoció Manaka con nuestro año nuevo en el transatlántico, sonreí. La segunda fragancia, Rakoku, la llevó al día de la misa en San Pablo. Con Chiara me costó no inclinarme y besarla. Su manera de recordar nuestro primer beso hizo que probara mi autocontrol. En cada aroma me acercaba a su rostro con excusas mínimas. Acariciar sus rizos, besar su mejilla, rozar sus hombros. La tentación era constante.
Con Byakudan, ella entreabrió los labios. Podría haberme rendido en ese momento, pero recordé las palabras de Sayuri. Espera, que el deseo madure. Cuando encendí el quinto incensario, Chamdán, y ella lo asoció con nuestra primera noche juntos, mi respiración se volvió más pesada. Me metí las manos en su kimono y acaricié su cintura. Quería quedarme así, pero todavía no era el momento. Sayuri nos condujo entonces hasta el cuarto de vapor. Nos ofreció la bebida. Yo la tomé sin dudar. Anhelaba su efecto. Su dulzura se mezcló con un calor extraño que comenzó a subir desde mi pecho hasta mi cabeza. El aire se volvió saturado de partículas prismáticas y por un momento dudé si todo aquello era real. Me pregunté si no estaría soñando con ella después de una función agotadora. Pero la música de Sayuri atravesaba esa bruma como un faro. Era mi ancla. Era real. Candy estaba conmigo. La despedí del kimono y la vi bajo la luz cálida, con la bata mojada pegándose a su piel. La belleza de su cuerpo me dejó sin oxígeno por unos segundos. Me incliné sobre ella, derramando lentamente el aceite que había elegido para esta parte: argán, rosa de damasco y ámbar. El contraste del mármol tibio y el frescor del aceite era casi tan placentero para mí como imaginaba que sería para ella. Mis manos recorrieron su cuerpo con lentitud. Quería que cada caricia fuera sublime. Evitaba sus más sensibles porque no quería romper el ritmo. Cuando levantó los brazos para atraerme, tomé sus manos y besé sus palmas. Sentí su estremecimiento y en ese instante supe que estábamos exactamente donde debíamos estar. Empecé a perfumar su cuerpo mientras recitaba algunos poemas. Había ensayado toda la semana el tono y la proyección de mi voz, el ritmo y las pausas. Tu cuerpo es la lámpara de mis noches y tu aliento mi incienso secreto. Me basta que pases junto a mí para que todo mi ser enmudezca de deseo. No hay palabra más profunda que tu piel. En lo profundo del amor no hay caminos rectos, pero está la memoria del roce que aún no ha sucedido. Tus senos huelen a flor abierta, tus muslos saben a miel y sal. Yo no sé si este deseo es carne o sueño, pero sé que es fuego que me incendia y me lleva a ti sin dudar. Tu vientre es una fuente, tus pecas, tu cabello y tu cuello, mi debilidad. Mi boca te besa, te busca, y ahora que estás aquí, solo puedo ser feliz. La besé en el cuello y el espasmo que recorrió su cuerpo fue tan real y físico que disipó cualquier duda de que fuera un sueño. La besé en la boca como la había imaginado tantas veces en este lugar. Su sabor, su respiración, su cuerpo, su mirada, todo era más intenso que cualquier recuerdo. Nunca había experimentado algo así. Las ocasiones en que estuve solo, el placer, aunque sublime, no lo puedo comparar con este. En uno de esos momentos, observé sus ojos esmeralda y me sentí profundamente aceptado y cuidado por mi esposa. Ella derrumba todas mis defensas y, en su lugar, hace surgir a un hombre nuevo, desprovisto de resentimiento y dolor. Una emoción intensa me atravesó, tan poderosa que me dejó sorprendido. Me sentí lleno de vigor, como si, en lugar de agotarme,
ese encuentro me estuviera colmando de energía y claridad. En su cuerpo había tanto amor como jamás había imaginado que fuera posible. Un amor que no solo me sino que me hace querer ser mejor, me hace luchar cada día por merecerla. Los siguientes días le hice el amor tanto como pude. De nuevo nos quedamos en el cuarto del hotel, hasta que la llevé a la estación de trenes. Continuará.